La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, este hermoso pasaje de él dicen los eruditos, los doctores y teólogos, personas dedicadas al estudio de las Escrituras, han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versículos. Muchos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, sino que fue incorporado al Evangelio más tarde. Mientras que otros creen que este es un pasaje auténtico, del que se debe ser reconocido como tal. ¿Por qué tal discusión entre esas personas? Esos doctores, estudiosos de la Biblia. Esta discusión surge porque este texto no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque aparece en otras, en muchas no, porque algunos manuscritos no incluyen este pasaje. Sin embargo, deja un espacio en blanco, el lugar donde debería figurar estos versículos. Esto sería algo inexplicable. ¿Por qué el copista, si no reconoce, deja esos espacios en blanco? Aleluya. Pero ¿cuál es la razón por la que no aparecen en algunos manuscritos? Que incluso se le consideró dudoso. Agustín de Hipona, que fue un influyente filósofo, teólogo cristiano, uno de los padres de la Iglesia Latina y obispo destacado de Hipona. Dentro de sus obras están Confesiones y La Ciudad de Dios. Él, junto con otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan. La razón era porque podía alertar al pecado de adulterio, a servir de excusa para no reconocer su gravedad. Al Jesús no condenar a la mujer adúltera, le parecía que entraba en conflicto con su estricta disciplina, ya que el apóstol Pablo había ordenado que debía observarse cierto tipo de pecado. El apóstol Pablo, en su carta 1 de Corintios, él dice: les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con esas personas. Así pues, tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de lo que siempre desean, más de lo que tienen. Entonces, mis amados hermanos, por este texto, ellos no querían reconocer que ese perdón que Jesús le dio inmediatamente a la mujer adúltera, no querían reconocerlo porque entraba en conflicto con lo que ellos creían. Estas iglesias de las cuales le estoy hablando surgieron después, muchísimo después de los apóstoles, de la muerte de ellos. Y en dichas iglesias se establecieron severa penitencia antes de que una persona disciplinada fuera redimida
a la iglesia, y en especial a aquellos que tuvieran que ver con el pecado sexual. Para ellos este pasaje les resultaba muy incómodo, difícil de asimilar, a tal punto que se atrevieron a quitarlo y en el peor de los casos ignorar que Jesús podía perdonar un pecado sexual de una manera tan fácil, sin penitencia, sin castigo. Estas iglesias, vuelvo y repito, creadas, que surgieron mucho después de la muerte de los apóstoles, no creían que cuando un pecador se arrepiente, es admitido a la iglesia, es admitido a la gracia de Dios y sin demora. Si este pasaje fue añadido o no, podemos decir hoy que es auténtico a la obra que Jesús vino a hacer en la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. El discípulo amado, que fue el que escribió este libro, nos dice que al amanecer Jesús estaba en el templo de Jerusalén, y le enseñaba. Y los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer que habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Y pusieron a la pobre mujer, imagínate, toda humillada, avergonzada, tal vez desaliñada. Y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda a esta clase de mujeres la matemos a pedrada. ¿Tú qué opinas? Miren, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer, mientras Jesús enseñaba públicamente. A ellos no le preocupaba ni le importaba la santidad. El objetivo de ellos era ponerle una trampa a nuestro maestro. Querían atrapar a Jesús, porque Jesús mismo le había dicho: no crean que yo he venido a abolir la ley, más bien he venido a cumplirla en mí. Esto era una trampa fríamente calculada para poder acusar a Jesús. Si Jesús decía que no debía de ser apedreada, lo acusarían por desobedecer y quebrantar la ley de Moisés, que decía que era un pecado y que debía de pagarse con la muerte. Si Jesús decía que fuera apedreada, podría ser acusado ante las autoridades romanas, por incitar a la violencia o usurpar sus funciones judiciales, ya que en ese periodo solo los romanos tenían el poder legal para ejecutar sentencias de muerte. Y si Jesús también aprobaba la muerte de la mujer, perdería su reputación como alguien compasivo que predicaba el perdón, la misericordia hacia los pecadores. ¿Se dan cuenta en qué querían involucrar a nuestro maestro? Lo que ellos no sabían, que delante de ellos había uno más grande que la ley de Moisés. Había uno todopoderoso. Frente a ellos estaba la luz del mundo. Al parecer, estos fariseos y escribas tenían algo en contra de esa pobre mujer. No era necesario exponerla y traerla al templo para ser juzgada. Mas, sin embargo, el hombre que también participó en el adulterio y fue culpable, además,
no fue llevado ante Jesús. La pregunta es, ¿no habían cometido los dos el mismo pecado? ¿Qué dice la ley? En Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indeteniblemente serán muertos. Mis amados hermanos, como pueden ver, eso estaba arreglado, ya que el adulterio, a pesar de que era una gran ofensa capital bajo la ley judía, la regla para decir que se había cometido adulterio eran extremadamente estrictas, ya que el acto se tenía que haber sido observado por múltiples testigos que estuvieran de acuerdo con exactitud en su testimonio. Pero ¿qué hizo el maestro? Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo, en la tierra. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? La Biblia no lo dice. Pero los fariseos y los escribas no lo dejaban quieto. Y comenzaban a hacerle pregunta y pregunta. Y Jesús se levantó y simplemente les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Esa palabra de Jesús tuvo tanto peso y tanta autoridad que convirtieron a los acusadores en condenados. ¿Por quién? Por su conciencia. Su pecado era tan grande que hizo que ellos mismos se condenaran, demostrando que estaban en pecado a la misma altura de la mujer adúltera. Sus deseos de castigar los pecados de esa mujer eran tan grandes que no vieron venir lo que se le aproximaba. Ellos estaban tan llenos de odio, tan llenos que los dejó ciegos, haciéndolo ignorar que ellos también pecan o pueden pecar. ¿Qué pasa hoy en día? Pues lo mismo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. El afán de muchos por ser los primeros, por tener miles y miles de seguidores y de ser llamados por los hombres, maestro, profeta, evangelista, hombre de Dios. Ese deseo tan ardiente lo está llevando a blasfemar. Porque estos hombres y mujeres no quieren pasar y ser refinados como hace nuestro maestro con cada persona que ha sido llamada. Muchos ven el brillo cuando alguien Dios lo está usando. Pero muchos no ven el proceso que le formó, que tomó esa persona para ser transformado. No saben por lo que pasó. No saben que para llegar a ese lugar donde estuvieron, muchos tuvieron que pasar hambre. Muchos tuvieron que salir de su casa. Muchos tuvieron que dejar a sus parientes. Otros tuvieron que pasar por un camino de vergüenza. Bendito es el Señor. Porque todos estamos en manos del alfarero. Todos estamos en manos del platero. Cuando el platero va a refinar la plata está en bruto. Para que esa brille. Para que ella brille y todos las vean su brillor y todos quieran tener esa plata, primero tiene que ser sacada de la tierra. Tiene que ser lavada.
Después de lavada, tiene que pasar por un proceso, por el fuego. Tiene que ser golpeada para ser transformada en el objeto que el platero quiere en ese momento. Hasta que después está brillando donde todos lo pueden ver. Pero hoy en día las personas no quieren pasar por las manos del platero ni el alfarero. Hoy las personas quieren ocupar un lugar de prominencia sin haber estudiado, sin haberse preparado y en el mayor de los casos, sin haber sido llamado por el Señor, Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados hermanos, muchos hombres con deseo de brillar, sin esperar su momento ni su tiempo, comienzan a blasfemar de lo que Dios está haciendo con otros que esperaron y están en el tiempo que Dios escogió. Miren, la palabra blasfemia significa una expresión gravemente injuriosa contra alguien o algo. Esto es según la Academia Española. Pero hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, hay hombres que no tienen temor de Dios y se levantan en cualquier plataforma, en cualquier lugar, a hablar mal de cualquier hombre que Dios está usando. Muchos con su sabiduría humana que no le permite entender cómo Dios va a usar a tal hombre, a tal mujer, si no tiene recursos, que no tiene estudio, que no habla bien, mientras que yo estoy preparado, yo tengo recursos, yo me veo mejor. Entonces, su corazón, ¿qué le pasa? Al igual que el de los fariseos, se llenan de odio. Se llenan de odio, de rencor. Y se van por el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Difamar de esas personas, atribuyendo lo que no es Dios, que lo está usando. Y atribuyéndole que su ministerio, que todo lo que está haciendo, aunque está trayendo personas para Cristo, está salvando almas, está trayendo arrepentimiento al mundo, o en ese lugar, dicen, le atribuyen que su obra es guiado por Satanás. De esto Jesús habló con los fariseos de su tiempo, cuando lo excusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, a pesar de ver claramente que la obra era por el dedo de Dios. Esto, mis amados hermanos, se llama blasfemia con el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es decir una palabra ofensiva contra Dios o el Espíritu Santo por un momento de ira o de debilidad. No es un pecado aislado, sino una actitud persistente de rechazo a la voz de Dios en el corazón. Las personas se niegan obstinadamente al arrepentimiento, atribuyéndole a Satanás lo que es obra divina, como mismo lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús.
llamando su poder a la obra de las tinieblas, cerrando la puerta al perdón. Aleluya. Porque no quieren ni quieren tener voluntad para cambiar su estado de endurecimiento espiritual. Rechazando así la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Pero cuidado, mis amados hermanos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado muy grave, tan grave que ese pecado no tiene perdón. Esas personas que fueron a condenar a la mujer adúltera y de paso también condenar a Jesús, su propia conciencia lo condenó, porque al escuchar las palabras de Jesús, que le dijo simplemente, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos a meternos en esa historia. Esas personas, cuando escucharon eso, imagínate que tenían la piedra en la mano, estaban eufóricos y cuando oyeron esa palabra, me imagino que se quedaron frisados, se quedaron pensando, y Dios mío, pero ¿y este hombre quién es? Pero la ley de Moisés dice, pero, no sabían qué hacer. Me imagino que se quedaron mirando a Jesús y aquella mujer temblando de miedo, me van a matar, llegó mi hora. Pero de momento, a esos acusadores, por un momento Dios le abrió los ojos y le hizo ver que eran tan pecadores como aquella mujer adúltera. Ellos dejaron caer la piedra, la soltaron de su mano. La piedra cayó al suelo, cayó al barro de donde todos fuimos formados. Y casi de uno en uno, todos empezaron a irse. La Biblia dice que comenzaron por lo más viejo, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. No tuvieron valor de tirar la primera piedra, porque todos estaban tan sucios y eran tan adúlteros. Porque pecado es pecado. Aleluya, bendito es el Señor. Jesús, cuando vio que se marcharon todos, y al quedarse solo con la mujer, se puso de pie y le dijo, mujer, lo que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Y ella respondió, así es, Señor. Nadie me ha condenado. Reconociendo que uno más grande estaba delante de él, reconociendo su autoridad, reconociéndolo como su Salvador. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar más. Esa mujer, imagínense la alegría, la felicidad, el llanto, el gozo, la emoción de salir de una sentencia de muerte a perdón y a vida. Esta mujer tuvo un nuevo comienzo a vivir. Vivió y comenzó a vivir bajo la gracia. Bendito es el Señor. Cuánto alaban a Dios. Cuánto alaban a un Señor como ese tan grande, todopoderoso. Oh, bendito sea Dios, Rey del universo. Aleluya. Gloria a Dios al que vive. Aleluya, bendito es el Señor. Esta palabra la dijo el Maestro también al paralítico del estanque de Betesda. Vete y no peques más.
Al parecer había una relación entre el pecado y su enfermedad. Porque la Biblia dice que Jesús lo buscaba. Y cuando lo vio le dijo, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Este hombre también estuvo enfermo por más de 38 años. Su enfermedad al parecer vino producto al pecado. Pecado al cual le dijo Jesús, no lo vuelva a hacer más para que no te vaya peor. Jesús le dio una segunda oportunidad. Ahora me pregunto, la pregunta que se hace mucho, ¿qué escribió nuestro maestro en la tierra? La respuesta nos la puede dar hoy Jeremías. Jeremías nos dice que él descendió a la casa del alfarero y allí vio al alfarero que estaba haciendo un trabajo sobre la rueda. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella, otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Y el Señor le declaró a Jeremías, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. ¿Qué escribió el maestro en la tierra? Hoy te vuelvo a hacer una vasija nueva. Hoy te voy a dar una oportunidad. Hoy que comienza un año nuevo, comienza una nueva vida para ti. Hoy, en este primer domingo del año, el Señor te dice, ¿dónde están los que te condenaron? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, te dice el Señor. Hoy en el principio de año, al igual como creó el Señor los cielos y la tierra, hoy seguimos en las manos del alfarero. Hoy Él nos da una nueva oportunidad. Hoy nos da un nuevo comienzo. Arrepiéntate y no peques más. Porque el que se arrepiente es admitido rápidamente. Así mismo como la mujer adúltera que cayó en la gracia del Señor. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero el que en Él no cree, Él mismo ya se ha condenado. Si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, repite conmigo, aleluya, repite después de mí. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Te prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Hoy Dios te da un nuevo comienzo. Vete y no peque más, te dice el Señor. Mis amados hermanos, no nos preocupemos por ser exaltados ni ser llamados por hombre. Preocupémonos
porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Para cuando llegue la hora, de estar en la presencia del Señor, el Señor no diga: oh, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, ahora entra en el gozo del Señor. De nada nos sirve aquí en la tierra ser reconocido por hombres, ser aclamado por multitudes, si no eres aclamado en el cielo por el yo soy. Bendito es el Señor. Jesucristo viene pronto por su iglesia santa y sin mancha. No te pierdas esta salvación por nadie. Cristo viene pronto. Shalom, shalom.